Bueno, pues vamos, no sé si hay alguien aquí porque no veo. Vamos a seguir con la siguiente charla, que a muchos de vosotros os resultará familiar por el título. Si pueden, los compañeros de audiovisuales nos pinchan. Ahí va, gracias. Si mi empresa ha ocultado el incidente, ¿cómo se ha enterado el regulador? Tenemos aquí a Francisco Pérez, a Paco Pérez, que nos va a ir, es abogado y nos va a ir dando unas pinceladas sobre cómo se gestionan este tipo de problemas a nivel de empresa. Un aplauso, por favor, para Paco y suerte por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la RUTED por invitarme. La verdad es que es un gusto ver el interés que tiene mucha gente en los temas también legales y cómo poco a poco, oye, pues al final no deja de ser parte de la realidad, una realidad técnica muy fuerte que vosotros conocéis perfectamente, pero es verdad que cada vez más tenemos que también tener un ojo puesto en toda la parte regulatoria y normativa y la parte de comunicación, que muchas veces también la olvidamos, ¿no? Esto va un poco relacionado con las tres cosas, ¿no? Sabéis que recientemente, y si no ahora os lo contaré en más detalle, ha salido una normativa específica que es el canal de whistleblower, el canal de interno de denuncias, y lo que os quería venir a explicar hoy es un poco la adaptación de esta nueva regulación de este canal interno de denuncias y este canal externo de denuncias, como luego veréis, relacionado exclusivamente desde el punto de vista de la ciberseguridad. Es decir, nuestras organizaciones están obligadas a tener un canal interno de denuncias para poder poner en su conocimiento la existencia de algún tipo de incidente de seguridad. Esto es un poco el resumen de lo que os quiero venir a contar hoy, ¿no? Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que yo me hacía cuando estaba diseñando esta charla es, oye, ¿por qué las empresas no quieren revelar estos incidentes, ¿no? Y esto es un tema que todos vosotros os podéis imaginar, ¿no? Es decir, es verdad que hay un problema de reputación claro, que muchas veces tenemos miedo de no saber gestionar adecuadamente, tenemos responsabilidad legal los administradores y directivos como consecuencia de no haber sabido proteger adecuadamente esta información que alojamos en nuestros servidores y en nuestras compañías, tenemos miedo de qué dirán los propios proveedores, qué dirán nuestros clientes, qué dirán nuestros propios empleados. Esto lo que ha hecho es que las empresas tengan esta cierta cautela o este cierto temor histórico a levantar la mano, ser transparentes y decir, mira, me ha ocurrido esto, pero lo he resuelto y lo estoy gestionando. Esto el legislador nunca lo ha querido. De hecho, uno de los principios, ¿no? de código de hacker es precisamente esto, ¿no? O sea, si identificáis un incidente, no lo revelemos, no lo hagamos público, avisemos, advirtamos a la empresa afectada, a la empresa que está siendo víctima de este incidente, para que lo puedan reparar, para que lo puedan arreglar, porque si lo que estamos haciendo es precisamente levantar la mano y hacerlo público, lo que estamos consiguiendo es que mucha más gente, o el riesgo que está asumiendo esa compañía sea todavía mayor, ¿no? Porque no han tenido tiempo material todavía de arreglar y de gestionar ese tipo de incidente o de vulnerabilidad que se puedan haber encontrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es notificarlo, hablar con ellos, intentar que se gestione y cuando esté resuelto ya podremos salir a esta explicación. Esto es un poco lo que se venía haciendo extraoficialmente, digamos, ¿no? El legislador, y en particular el legislador europeo, quiere cambiar esta tendencia y decir, no, yo lo que quiero que las empresas sean transparentes. Es decir, si sufres un incidente de seguridad, tenemos derecho como consumidores y usuarios a tener conocimiento de la existencia de este incidente y, por lo tanto, si tú no lo quieres hacer voluntariamente, voy a implementar una serie de herramientas, una serie de medidas para que, si tú no lo denuncias, lo pueda denunciar cualquiera que tenga conocimiento de este incidente, ¿no? Entonces, este es un poco el marco de juego en el cual nos vamos a mover de cara al futuro. Luego os daré más fechas para que sepáis cuándo entra en vigor esta normativa y qué consecuencias tiene, pero es verdad que es un poco el punto de partida sobre el cual vamos a empezar a construir un poco esta nueva etapa, esta nueva era de transparencia en la materia de incidentes de ciberseguridad en las compañías. Dicho esto, ¿qué es el whistleblowing? ¿Qué es el canal interno de denuncias? ¿Por qué se le llama así, ¿no? Como sabéis, esto es un poco el policía que sonaba el silbato para alertar de que se estaba produciendo algún tipo de crimen o de delito, ¿no? Eso se transpone al ámbito jurídico para que todo lo entendamos. Entonces, exactamente cuando el legislador nos habla de que quiere implementar un sistema de whistleblowing, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, al final no es más que este canal de denuncia, que puede ser un canal interno o un canal externo, a través del cual se pueda revelar, se pueda hacer público, se pueda notificar, se pueda comunicar la existencia de una práctica ilícita, que luego veremos cuáles son, pero sería en este caso un incidente de ciberseguridad, ¿no? Pero claro, esto no es montar así un canal de denuncias de tal manera, ¿no? un buzón de sugerencias, ¿no? Lo que está pidiendo el legislador es que esto se convierta en una estructura clara y nos exige una serie de requisitos, el cumplimiento de una serie de requisitos que son, en primer lugar, que este canal tiene que ser efectivo. Es decir, no solo tenemos que implementarlo, sino que además tenemos que comprobar
comprobar que ese canal funciona y, por lo tanto, que sea efectivo, que sea eficiente. Tiene que ser confidencial, es decir, no estamos protegiendo el anonimato de las denuncias, tú sigues pudiendo mandar denuncias anónimas al seno de tu organización, otra cosa es que le hagan caso o no, pero tiene que ser confidencial, es decir, de lo que se trata es de proteger al denunciante, no quiero decir chivato porque el sinónimo es el significado, perdón, es un poco negativo, o sea, al alertante, al denunciante, y tiene que ser seguro. Es decir, también tenemos que implementar una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de este canal. Entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿El objetivo es que presentemos muchas denuncias contra nuestras compañías? No. El objetivo es que este sistema de whistleblowing está diseñado o debe estar diseñado para proteger al denunciante frente a represalias, frente a las posibles represalias que pueda sufrir como consecuencia de la comunicación de este ilícito o de este incidente de ciberseguridad que la compañía, que los directivos de la compañía no quieren revelar, no quieren hacer públicos. Entonces, volvamos a los inicios. Entonces, Paco, ¿pero tenemos obligación de denunciar si somos conocedores de algún tipo de crimen, de delito o de ilícito? Bueno, nos tenemos que remontar al año 1882, que fue el año en el que se publica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y encontraréis un artículo que es el 259, que está escrito para los delitos públicos. No os quiero explicar ahora la diferencia entre delitos privados, semiprivados y públicos, pero al final los públicos son aquellos en los cuales pues, se afecta a un grupo de personas y por lo tanto no hace falta que alguien denuncie como afectado individual, sino que pueden ponerse en marcha estos procedimientos de defensa sin necesidad de que alguien se vea directamente afectado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 259? Como veis, dice: el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, del juez de paz, del juez comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas. Entonces, como veis, está todavía redactado en el lenguaje, en el idioma del siglo XVIII, ¿no? Entonces, pero aún así, sí que mantiene el espíritu de, oye, si tenemos conocimiento de la existencia de algún tipo de indicio o de delito, sí que tenemos como ciudadanos obligación de comunicarlo al funcionario más próximo, ¿no? Esto no siempre es así, existen una serie de obligaciones, pues, por razones de parentesco, por razones de familiaridad, de funcionarios, si eres abogado también tienes derecho al secreto profesional, es decir, con carácter general sí que existe esta obligación de poner en conocimiento de la autoridad la existencia de cualquier tipo de ilícito que se produzca en este caso en el seno de una compañía, ¿no? Pero bueno, con este principio general al final y con la dificultad que tiene de encontrar pesetas todavía en nuestros bolsillos, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿pero todo lo que me estás contando ya existe? Es decir, ¿existe una ley propia de whistleblowing en España o en qué situación nos encontramos ahora desde el punto de vista normativo? Bien, estos últimos años sí que se han desarrollado una serie de leyes y una serie de normas sectoriales en los cuales ya empezaba a incluir la obligación de diseñar o de implementar este canal interno de denuncias. Me refiero a sectores tales, por ejemplo, como el tema de defensa de la competencia o el tema de la seguridad aérea o el tema de la seguridad marítima. Es decir, hay unos sectores que por razones de estrategia o por razones de sensibilidad de la propia actividad ya empezaban a incluir una serie de obligaciones legales en el ámbito de estos sectores, como digo, ¿no? Pero con carácter general esto se extiende ahora a todos los sectores y desde el día 26 de noviembre de 2019, que es cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo, bla, 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 que es la relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Es decir, esta es la directiva de whistleblowing sobre la cual se construye mi charla y es la que quería, en cierta manera, trasladaros, ¿no? Como sabéis, las directivas, a diferencia de los reglamentos, requieren de un procedimiento de transposición a los ordenamientos jurídicos internos de cada uno de los Estados miembros, con lo cual, con esta directiva, lo que va a hacer el Gobierno español es, durante los próximos meses, empezar a redactar una ley española que sea la que finalmente aplicaremos. Pero en cualquier caso, los principios básicos y las normas marco ya están contempladas en esta directiva. Es decir, esta ley española se construirá sobre las obligaciones establecidas en la directiva. Y como os adelantaba anteriormente, el objeto de esta directiva es dictar unas normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen de determinadas infracciones. De nuevo, o sea, la consecuencia de la protección del denunciante será la implementación de un sistema seguro y confidencial de denuncia interna, pero no al revés. Es decir, el objetivo está claro. Vamos a proteger a aquellas personas que por responsabilidad pongan en conocimiento del regulador o pongan en conocimiento de la empresa la existencia de algún tipo de ilícito, que puede ser penal o de otro tipo, pero que al final es una situación que puede poner en peligro potencial
social al bien común, es decir, al común de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto es importante darles el poder a estas personas para poder levantar la mano de una manera que no sufran represalias, pero sí trasladar la existencia de algún tipo de incidente que deba ser gestionado. En este caso, si es un incidente de ciberseguridad que afecta a nuestras compañías y alguien se entera, pues que tenga la posibilidad, que tenga un canal habilitado para poder decir, se está produciendo este incidente, la empresa lo quiere ocultar, pero la gravedad del incidente puede afectar a los ciudadanos. Por lo tanto, se trata de poder, de una manera segura, como digo, pues trasladar un poco esta información a los órganos correspondientes o competentes para poderlo gestionar, ¿no? Entonces, como os decía, esto que me estás contando afecta a cualquier sector. Me voy a centrar exclusivamente en los temas de ciberseguridad. ¿Incluye esta directiva del whistleblowing alguna mención a la ciberseguridad? La respuesta es sí. El considerando 14, el considerando es la parte inicial, preliminar, donde explican cuál es el espíritu de la norma y qué es lo que se pretende con ella, ya hace una mención explícita a la revelación de infracciones que puedan perjudicar el interés público, como os decía, es decir, no son cosas anécdotas, sino que afecten a una persona, sino que afecten realmente al interés público, con lo cual tienen que ser de cierta gravedad, y habla, y lo dice expresamente, literalmente, incluidos los incidentes en prestadores de servicios esenciales, menciona la energía, la salud, el transporte y la banca, y proveedores de servicios digitales, proveedores de cloud y suministradores de bienes básicos. Esto que dice el considerando 14, si nos vamos a la directiva NIS, a la directiva de Network Information Security, veréis que precisamente es esta terminología la que se utiliza en la directiva NIS, con lo cual la directiva de whistleblowing sí está pensando en términos de ciberseguridad. Exactamente dónde lo dice, porque esto lo dice el considerando, pero ¿lo dice también el cuerpo de la directiva? Pues sí. Es decir, entre las infracciones a las que se refiere esta ley, esta directiva NIS, esta directiva de whistleblowing, perdón, habla de aquellas infracciones que afecten a la protección de la privacidad, la protección de los datos personales y la seguridad de las redes y sistemas de información. De manera que, de nuevo, nos está diciendo, sí, efectivamente, la ciberseguridad para nosotros, legisladores europeos, es un riesgo que puede poner en peligro la seguridad pública y, por lo tanto, entendemos que sí que forma parte del ámbito de protección de esta directiva o de esta norma los incidentes relacionados con la ciberseguridad de las compañías. ¿Cuáles son estas normas que literalmente protege o a las que se refiere a la directiva de whistleblowing? Cuando habla de privacidad, se está refiriendo a la directiva ePrivacy, que es del año 2002, pero que actualmente se encuentra en fase de modificación. El Reglamento General de Protección de Datos, que muchos de vosotros conocéis y habéis sufrido, que es directamente aplicable en España, como os decía, porque es un reglamento, pero que se encuentra complementada, y luego lo menciono, a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la Ley 3/2018, ¿no? Entonces, también existe esta implementación en España de esta normativa europea. Y por último, en tercer lugar, la directiva NIS, la que me refería anteriormente, que en España, como sabéis, también se ha traspuesto a través de un Real Decreto Ley del año 2018. Luego lo menciono. Con lo cual, estas normas o esta directiva del whistleblowing sí que trata de proteger estos tres sectores, la privacidad, la protección de datos y la ciberseguridad, como decía. Respecto de la directiva NIS, ¿qué os quería contar? Pues como sabéis, como os decía anteriormente, se ha traspuesto en el Real Decreto Ley 12/2018, que también sepáis que actualmente se encuentra en fase de desarrollo reglamentario, con lo cual en las próximas semanas o próximos meses aparecerá un Real Decreto que desarrolle todavía más el Real Decreto Ley 12/2018, con lo cual todavía hay novedades en materia de ciberseguridad para las próximas semanas, meses. Sabéis que el artículo 19 de este Real Decreto Ley regula la obligación de notificación de incidentes dentro de un plazo determinado, es decir, nos da un plazo de 72 horas desde que hemos tenido constancia del incidente para poder notificárselo al organismo competente, principalmente el CERT. Si soy empresa privada, pues me iré al INCIBE-CERT. Si soy empresa pública, me iré al CCN-CERT. Pero sí que establece una obligación legal explícita de poner en conocimiento del regulador, con determinadas condiciones y requisitos, la existencia de un incidente de ciberseguridad y explicar de qué manera estoy gestionando este incidente de ciberseguridad. Y si nos vamos en particular al artículo 20 de este Real Decreto Ley, nos habla ya de la protección del denunciante. Es decir, en paralelo, como veis, la directiva del whistleblowing está regulando una cosa que nosotros internamente ya teníamos prevista de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué dice este artículo 20 del Real Decreto Ley NIS, si le podemos llamar de esta manera? Nos habla que los empleados y el personal
O sea, no solo los empleados que tengamos asalariados, es decir, cualquier personal que pueda trabajar para nosotros de alguna manera, incluido proveedores o clientes que puedan estar por ahí. Bueno, clientes es un poco más complicado, pero bueno, podría darse el caso. Dice que por cualquier tipo de relación laboral o mercantil participen en la prestación de los servicios esenciales o digitales que informen sobre incidentes, no podrán sufrir consecuencias adversas en su puesto de trabajo o con la empresa, salvo que estén actuando evidentemente de mala fe. Es decir, si yo para obtener esa información de la compañía lo que hago es hackear sus sistemas, yo estoy cometiendo un delito. Entonces estoy obteniendo una serie de información, pero luego tendré que responder por las prácticas que haya podido desarrollar en esa dirección, ¿no? Y ese ámbito de protección todavía más allá, dice el legislador español. Dice, además entenderán nulas y sin efecto legal las decisiones del empleador tomadas en perjuicio o detrimento de los derechos laborales de los trabajadores que hayan actuado conforme a este apartado. Es decir, si yo pongo en conocimiento del regulador que se está produciendo un ilícito en mi compañía, esta ley me protege. O sea, mi jefe no me puede despedir como represalia por haber denunciado la existencia de un incidente de ciberseguridad que se está tratando de ocultar. Esto, evidentemente, es complicado luego de ejecutar en la práctica, es decir, no estoy diciendo que esto sea blanco o negro, es decir, esto es son unas normas que luego el día a día pues, tienen su complejidad, porque las situaciones que se producen, evidentemente, son complicadas y son complicadas también de acreditar, ¿vale? No solo de que está muy claro lo que está diciendo la ley, pero luego cómo lo aplicamos esto en nuestro día a día, ¿no? Vale, esta es la parte de Directiva NIS o de Real Decreto Ley 2018. ¿Qué pasa respecto al Reglamento General de Protección de Datos? ¿Ya se hablaba de algo relacionado con la protección del denunciante? Pues bueno, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es decir, la extensión del RGPD o del GDPR en España, ya nos habla de los sistemas de información de denuncias internas. También sabéis que hay una obligación de información y de notificación al regulador, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, de la existencia de una brecha de seguridad, y si no lo sabéis, el año que viene vuelvo y os lo cuento para la siguiente RUTED, pero sí que existe esta obligación para la empresa de poner en conocimiento de la agencia cuando se ha producido una brecha una fuga de datos. Perdón, una brecha de seguridad sería la terminología que utiliza la ley NIS, la fuga de datos es la terminología que utiliza la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y en ese artículo 24 ya establece una obligación para las compañías de garantizar la protección de la identidad y de la confidencialidad de este denunciante. De tal manera que, si en nuestra compañía se está produciendo un tratamiento ilícito o ilegal de datos de carácter personal y yo me entero, esta ley me protege a mí para poder denunciar la existencia de esta práctica irregular. Esto es complicado, pero en cierta manera esta ley lo que pretende es protegerme a mí, denunciante, de cualquier represalia que pueda sufrir por parte del empleador o del directivo de esta compañía, que al final no va a ser aquella persona que sufra directamente las consecuencias de esta irregularidad, ¿no? Esa es la parte normativa. ¿En qué otras líneas se está trabajando desde el punto de vista de normativa de ciberseguridad en relación con la protección del denunciante o del whistleblower? Pues bien, si nos vamos a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y en particular a la medida 3 del objetivo 3 de la línea de acción cuarta, que se titula Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas, ya establece expresamente una línea de actuación dirigida al desarrollo o la creación de mecanismos ágiles y seguros de denuncia para el sector privado y para los ciudadanos. Es decir, no solo la ley, tanto de ciberseguridad como de protección de datos, ya se refiere a este tipo de circunstancias, sino que también la estrategia de ciberseguridad pretende fomentar el desarrollo y la implementación de este tipo de canales, ¿no? Para la cual también podamos nosotros ser partícipes a la hora de poner en conocimiento del público en general y del regulador la existencia de este tipo de ciberincidentes que no se están tratando conforme a la normativa, ¿no? Otros aspectos que quería destacar, saliéndome un poquito ya de la rigidez de las normas, cómo funciona esta directiva del whistleblowing, qué otros aspectos me parecen destacables e importantes compartir con vosotros. Pues hay una exclusión clara de la protección de la información clasificada. La información clasificada se regula de otra manera, no está incluida en esta directiva como tal. La protección contra represalias, el concepto de trabajador es un concepto amplio, es decir, como os decía anteriormente, no se centra exclusivamente en el personal asalariado, sino que va mucho más allá. Eso lo podéis, os remito a la directiva si le queréis echar un vistazo. Cuando habla de los trabajadores, veréis que se refiere a cualquier persona prácticamente que tenga una relación laboral o comercial o mercantil con la compañía. Se promueve, o lo que persigue el legislador es que antes que acudir al regulador se intenten agotar los recursos internos, es decir, fomentemos la denuncia interna dentro de la compañía
antes que la externa, porque una vez esto salga de las paredes de la compañía, el regulador se pone en marcha con su procedimiento sancionador y eso ya no se puede parar, pero vamos a darle una oportunidad al empresario para poder regular y gestionar adecuadamente y poner en su conocimiento, que a lo mejor no lo sabe. O sea, no pensemos siempre que el empleado es malo, el empleador es malo y actúa de mala fe. Quizá no es consciente, no tiene información sobre el incidente que se está produciendo en su organización, porque se lo están ocultando a él. Entonces, ayudémosle a hacer llegar un poco esta información. Y obliga, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva? No solo a empresas públicas o administraciones públicas, también los municipios de más de 10.000 habitantes tienen la obligación de tener un canal de denuncia interna, sino sobre todo para empresas privadas. ¿Pero a qué nivel de empresas privadas? En principio está pensado para empresas de más de 50 empleados. ¿Vale? Si está entre 50 y 249 trabajadores, se pueden compartir estos canales de denuncia, pero en principio toda empresa de más de 50 trabajadores va a tener la obligación de implementar un canal de denuncia interna, que como os digo, también incluye las denuncias por incidentes o vulnerabilidades de ciberseguridad. También puede ser aplicable a empresas de menos de 50 empleados, pero en casos excepcionales, es decir, en sectores que por su propia complejidad, como pueden ser pues, el tema de salud pública o de medio ambiente, pues el impacto que pueda tener la ocultación de un incidente pues realmente pueda ser de mayor gravedad, ¿no? Imaginemos pues, un tema de contaminación o un tema de salud que puede estar poniendo en peligro vidas humanas, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que se exigirá para empresas de menos de 50, pero la norma general será a partir de 50 trabajadores. ¿Cómo funciona este procedimiento de denuncia interna o de whistleblowing? Pues la obligación es implementar canales internos, que pueden ser canales orales o canales escritos, es decir, podemos implementar una plataforma, puede ser a través de una aplicación, puede ser a través de una aplicación de voz, es decir, tiene que ser lo más amplio posible para facilitar la realización de este tipo de denuncias, pero siempre y cuando se proteja de forma segura esa información y la persona que está detrás de esa información, es decir, garantizar la confidencialidad de la identidad de ese denunciante. Una vez recibida esa información, esa notificación, tenemos obligación de acusar recibo en 7 días. ¿Vale? En 7 días tenemos que decirle hemos recibido esa notificación o esa denuncia. Tenemos que informarle de a quién designamos o qué departamento o qué persona se va a hacer cargo de la gestión de esa denuncia. Aquí surge la duda si puede ser el Compliance Officer, si es en tema de privacidad, si va a ser el Data Privacy Officer. Todavía no está claro, eso lo veremos en la legislación española a ver a quién nos incluye. El plazo de respuesta a ese denunciante tiene que ser siempre inferior a 3 meses, salvo circunstancias excepcionales que puede ampliarse un poco. Se le tiene que dar información acerca del seguimiento de la gestión de este incidente y sobre la existencia de otros canales externos a los cuales poder acudir si no está satisfecho con la gestión interna. Por ejemplo, oye, en tema de protección de datos, tú me notificas una infracción, pero yo te digo que en cualquier momento te puedes ir a la agencia de protección de datos y ponerlo en conocimiento de esta agencia. Bueno, pues también hay que informar al denunciante de estas vías alternativas que tiene para hacernos llegar su notificación o su denuncia. Y tiene que llevarse además un registro interno de denuncias. También tenemos que documentar la existencia o la recepción de este tipo de denuncias para llevar un registro que tiene que estar a disposición del regulador para cuando lo solicite, si es que en algún momento lo solicite, ¿vale? Entonces, centrándome ahora en la parte más humana, ¿no? Cuando hablábamos de represalias, la directiva establece una serie de medidas de apoyo y de protección, que es así como las denomina. Entonces, respecto de las medidas de apoyo, habla de esta prohibición de represalias. Entonces, ¿qué entendemos por represalia a un empleado? Pues evidentemente que se le despida, esa es la más habitual, pero o que no se le deje ascender, que se le niegue cualquier tipo de formación, que en cierta manera se le haga el vacío, se le castigue en su desarrollo profesional como consecuencia de la denuncia que ha presentado contra esa compañía, ¿no? El concepto de la definición que da la directiva de represalia es muy amplio. O sea, lo que pretende es precisamente blindar a este denunciante para que el empleado el día de mañana no pueda dirigir su rabia y su ira contra este empleado que en el fondo ha actuado correctamente. También se le dota de una exención de responsabilidad al whistleblower, es decir, si esta persona al final pone en conocimiento de una autoridad la existencia de un delito en el cual incluso él puede haber estado involucrado, legalmente se le exime de responsabilidad porque se considera que su actuación es correcta, es adecuada y por lo tanto también se le debe proteger frente a la responsabilidad legal en la que pueda incurrir como consecuencia de revelar información confidencial de la empresa o como consecuencia de desvelar cualquier tipo de contrato o de relación en la cual pueda estar incluso la empresa, incluidos secretos comerciales. Entonces, para no prohibir o dificultar la labor del whistleblower, se le dota de esta exención de responsabilidad para que precisamente pueda llevar a cabo sus denuncias con libertad, con seguridad y con garantías, ¿no?
¿De qué otra manera se trata de proteger a este denunciante? Pues a la empresa se le dice, oye, te voy a sancionar, empresa, si tú dificultas la labor del denunciante. ¿De qué manera? Pues intentas impedir la presentación de estas denuncias, si adoptas medidas de represalia, si promueves medidas abusivas contra el denunciante, de cualquier tipo, de cualquier manera, o incumples el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de este denunciante. Claro, esto en el día a día, también diréis, bueno, está muy bien, pero en el día a día, si el empleador al final lo que hace es decir, oye, el chivato es menganito, pues la vida de esa persona se va a complicar bastante en el seno de la compañía. Pero esta ley está pensada precisamente para que eso no ocurra. Y luego ya veremos qué casuística nos podemos encontrar a lo largo de los próximos meses, ¿no? Respecto de los tiempos, es decir, esto que me estás contando es muy interesante, pero ¿a partir de cuándo tengo que empezar a pensar en implementar mi canal interno de denuncias o lo que proceda en cada caso? Pues bueno, que sepáis que con carácter general lo que dice la directiva es que debe transponerse antes del 17 de diciembre del año que viene, del año 2021. Esto tiene que estar ya resuelto, ya tienen que estar cerrados, implementados todos estos canales, tienen que estar desarrollados, tienen que estar testeados, tenemos que garantizar que son seguros, que protegen esta confidencialidad, etcétera, etcétera. Para aquellas entidades jurídicas del sector privado, ya no hablo del sector público, que tengan estos entre 50 y 250 trabajadores, se les da un plazo un poquito más extenso y se dice, oye, los Estados miembros tienen que poner en vigor las obligaciones antes del 17 de diciembre de 2023, con lo cual la legislación española, en principio, saldrá antes del 17 de diciembre de 2021, pero posiblemente las obligaciones que afecten a las empresas de más de 50 trabajadores no sean exigibles hasta el año 2023 o 2024, ¿no? Con lo cual todavía tenemos margen de maniobra, tenemos tiempo para empezar a pensar en qué obligaciones o qué necesidades tenemos que empezar a tener en cuenta y a implementar en nuestras organizaciones para empezar a diseñar nuestras compañías de una manera distinta, de una manera más transparente, de una manera que permitan a los empleados poner en nuestro conocimiento la existencia de irregularidades. Y si no conseguimos que eso sea eficaz, ese cliente, ese empleado, ese proveedor, quien sea, tiene la opción y siempre va a tener la opción de irse al regulador y decirle, oye, en esta compañía no me hacen caso, les he puesto en su conocimiento la existencia de una vulnerabilidad grave o tienen un incidente de ciberseguridad que no están reportando y yo, en base a mi responsabilidad, lo que hago es se lo notifico al regulador. A partir de ahí, yo ya no tengo que hacer nada más y los procedimientos correspondientes empiezan a funcionar. Es verdad que en España y en Europa no se va a premiar o no está pensado recompensar económicamente a este denunciante, con lo cual todas las denuncias que hagamos es verdad que no las vamos a hacer por dinero. En otros países sí que han optado por esta opción de una manera más o menos exitosa, no lo cuestiono, pero aquí en Europa por lo menos no se va a trabajar en el sentido de decir, oye, podéis ganar dinero denunciando vuestra empresa. Eso no va a ser así. Lo único que estamos haciendo es abrir un poco estas ventanas para que cualquier persona que tenga conocimiento dentro de su organización de algo que no cumple la ley pueda, primero, ponerlo en conocimiento interno de la propia compañía y, en su defecto, poderlo reportar al regulador. Con lo cual, todos estos esfuerzos que hacen algunas empresas por intentar ocultar estas vulnerabilidades que luego aparecen por las redes sociales o estos incidentes de ciberseguridad que pretenden no comunicar públicamente por motivos determinados, pues esta normativa está dirigida a dificultar estas actuaciones ocultas o estas actuaciones de las compañías que evidentemente van en contra de la transparencia que se pretende en Europa. Con lo cual, como veis, desde el punto de vista de ciberseguridad, sí que esta norma nos aplica claramente. Tenemos tiempo para poder empezar a pensar de qué manera implementamos estos sistemas dentro de nuestras compañías y, al fin y al cabo, de lo que se trata es pues, de tener un mundo un poco más seguro, y el legislador europeo considera que esta posibilidad o esta transparencia va a permitir que la ciberseguridad se refuerce en las empresas, precisamente teniendo en consideración que ya no va a ser mucho más difícil para ellas ocultar la existencia de un incidente de ciberseguridad que pueda afectar evidentemente a toda la ciudadanía, ¿no? Hasta aquí, oye, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Como veis, son novedades que sí que van a afectar a nuestro día a partir de ya. Y bueno, espero cualquier duda que tengáis, pues intentar responderla. Muchas gracias. Y además he ido bien de tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, calcao. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay muchas preguntas. Aquí cuando tenemos un abogado, yo siempre he sido muy reticente con el tema de los abogados y la ciberseguridad, pero la única forma de avanzar es que trabajemos juntos. Hay que dar la cara, estoy de acuerdo.
Bueno, pues primero, enhorabuena por la ponencia, muy interesante. Y segundo, aunque la directiva no es de aplicación obligatoria todavía, una pregunta, ¿están las empresas ya implementando la medida? Y en caso afirmativo, ¿qué herramienta están utilizando? ¿Una de la propia organización o alguna que sea externa y se pueda acoplar a su funcionamiento? Sí, algunos ya tienen implementadas cosas, sobre todo por el tema de recursos humanos. Es decir, la parte, si tienes un sindicato metido en la organización, muchas veces en lo que se trabaja es precisamente esto, ¿no? Tener un canal interno donde los empleados, desde el punto de vista de derecho del trabajo, puedan poner en conocimiento de la compañía determinadas situaciones. Eso en algunas compañías ya existe. Lo que tienen que hacer ahora es ampliar y mejorar ese sistema para cumplir con los requisitos de la directiva, en el sentido de que sea un canal seguro, que se proteja la confidencialidad de ese denunciante y sobre todo que sea eficaz, es decir, que esté testado y garanticen que esa denuncia realmente llega a la persona a quien tiene que llegar, ¿no? Con lo cual, la mayoría de las compañías grandes ya lo tienen. Pero claro, a partir de 50 trabajadores, que es lo que nos dice la directiva, las empresas pequeñas no habían trabajado jamás, porque la cercanía te permitía esas comunicaciones de pasillo, ¿no? Prácticamente, con lo cual ahí sí que van a tener que hacer un esfuerzo para adecuarse a esto. Tu segunda pregunta era en relación con la... ¿Qué herramientas están utilizando para anonimizar? Utilizaban herramientas internas, es decir, una plataforma, una intranet o algún canal específico o alguna aplicación donde tú puedas, de una manera segura, es decir, cifrada y anónima o confidencial, poner en conocimiento estos incidentes en la empresa. Pero también lo que te está permitiendo la directiva es externalizar este canal de denuncias, porque muchas veces va a decir el empleado: joder, se lo estoy denunciando al tío que está cometiendo ese delito, entonces yo no quiero ir por esa vía. Entonces existe la posibilidad, la externa siempre estará, pero que esté el canal interno, pero externalizado, es decir, que pueda estar en un despacho de abogados, que pueda estar en una consultora, que puede estar compartido con otra compañía. Lo que se trata es dar protección al denunciante para que no tenga miedo o no crea que esa denuncia pues, va a ser revelada al causante del incidente. Es complicado, es muy complicado, pero bueno, al final es una apuesta en pro de la transparencia empresarial, con lo bueno y con lo malo que eso va a conllevar. Y luego las denuncias que luego vayan adelante, pues también en cierta manera van a tener que ver qué consecuencias tiene. Claro, y van a tener consecuencias. Sin duda, claro. Entonces, nos obliga a ser más responsables y más diligentes a la hora de gestionar las compañías, ¿vale? Es un poco la obligación de diligencia del ordenado empresario, que es un concepto jurídico que en ciberseguridad es claro. O sea, tenemos que proteger los activos y la información que maneja nuestra compañía y tenemos que hacerlo de una manera determinada, ¿no? Implementando, que es lo que dice la ley, las medidas técnicas y organizativas adecuadas, pertinentes y proporcionales. Entonces, dentro de las medidas organizativas entra perfectamente el canal interno de denuncia. Había más preguntas, ¿no? Arriba, por favor. Es un problema, pero no solo a nivel empresarial, porque si a nivel de empresa ya es complicado, te voy a hacer la pregunta mamporrera. A nivel de administración pública, también. ¿Qué? Porque las administraciones públicas también tienen incidentes de seguridad y a efectos legales no tienen las mismas consecuencias que una empresa privada. Exacto, y lo estamos viendo ahora mismo en prensa, ¿no? Sobre todo también está muy pensado esto para el tema también de contratación pública, ¿no? Sobre todo para poner en conocimiento de la administración pues, fraudes o situaciones irregulares en materia de contratación, que tradicionalmente ha sido lo más fácil o lo más habitual, ¿no? Pero evidentemente en el tema de incidentes de seguridad, ahora mismo si alguien se entera de que un ayuntamiento o una diputación o que quien sea está ocultando un incidente de seguridad que está poniendo en peligro la información del ciudadano, pues va a tener un canal para poder decir: oiga, señores, que ese ayuntamiento tiene una brecha de seguridad y no lo están diciendo. Pero no tiene consecuencias. Ahí ya, eso ya... Pero no tiene, ese es el kit de la cuestión, no tiene consecuencias. Hay que trabajar en eso, pues si no es verdad, si no implementamos medidas disuasorias, al final todo esto no puede ser papel mojado. Está claro. ¿Tenéis una pregunta por ahí me he arriba? metido yo por medio. ¿Dónde está la siguiente? Hola. Hola. Has hablado de confidencialidad del denunciante y ¿por qué no anonimato? Porque además creo recordar que hubo un paper de la Agencia de Protección de Datos hablando de este tema y de hecho recomendaba a las empresas como que no fueran canales anónimos. A ver, en el fondo aquí de lo que se trata es que el denunciante también pueda hacer un seguimiento de cómo se gestiona su denuncia. Entonces, lo que están intentando no es que sean anónimos, sino que sean confidenciales. Es decir, yo con nombre y apellidos, yo me puedo identificar a la compañía o identificar al regulador y decirle: oiga, yo he detectado esto, y lo pongo en su conocimiento, para que ellos me vayan informando, ¿no? Por eso hay que acusar recibo, hay que darme una respuesta en 3 meses. Es decir, se trata de entablar una conversación entre comillas,
pero para que no sean anónimas, porque también esto, o cuidado, porque esto pueden ser denuncias falsas. O sea, esto no es un canal para ahora, joder, mi jefe es un cabrón, perdón, voy a denunciarle 20 veces a ver si ahí le hundo, ¿no? No. O sea, yo si denuncio, yo me responsabilizo también en cierta manera de esa denuncia. Porque lo que no puedo estar haciendo es utilizar este canal para injuriar o para calumniar a una empresa, sencillamente porque a mí me da la gana. Entonces, en cierta manera se trata de equilibrar un poco. Tú me puedes denunciar y yo te voy a decir cómo gestiono tu denuncia, pero nos tenemos que conocer. Aunque sea, si es anónimo ya, la gestión, oye, es distinta, a lo mejor ya no te hago caso. Pero si tú te identificas, lo que tengo que hacer es proteger tu identidad, en primer lugar, y en segundo lugar, explicándote cómo estoy gestionando ese incidente. Porque si realmente al final no llega nada o yo solo archivo, tú te puedas ir al canal externo o al canal del regulador y decir, mire, he seguido el procedimiento, no me han hecho caso, ahora me voy al regulador a ver si usted opina de otra manera distinta, ¿no? Entonces, al final es como una especie de procedimiento y en los procedimientos, por seguridad jurídica, tienes que identificarte en algún momento del proceso. O si esto llega a juicio, oye, que yo te pueda llamar, porque sé quién eres, para llamarte al juicio a testificar. Es decir, también tenemos que conocerlo, si no nos ponemos cara, esa denuncia al final puede ser un rumor, puede ser un bulo y puedo tirarlo a la papelera. Y se trata de que no hagamos eso, sino que se tome en serio, si es que es en serio, y se pueda gestionar. Y que vaya hacia adelante. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, y respecto de la protección, has hablado de las empresas que se les puede sancionar. ¿Y qué pasa con la propia administración? Porque en los periódicos yo he leído muchas veces... Si nos metemos en el tema de la administración, no acabamos... Pues, la administración va por otro lado. Sí, bueno, existe responsabilidad de las administraciones públicas, hay procedimientos públicos para reclamarles, para exigirles responsabilidad, se puede cesar del cargo a esas personas. Es verdad que al final no es la parte privada, decir, bueno, te pongo una sanción a ti y me pagas, ¿no? Y te me das juicio. Es algo más complejo, pero también, evidentemente, las administraciones también tienen responsabilidad por sus actuaciones. Otra cosa es que se conozca más o menos esos procedimientos, pero evidentemente las sanciones son distintas y deben serlo, pero también las administraciones tienen que estar sujetas a este imperio de la ley para tener que actuar conforme a la legalidad como cualquier otro. Pues las consecuencias a veces parece también muchas veces que no pasa nunca nada, pero bueno, sí que es verdad, yo que he trabajado estos últimos años en el INCIBE, en la administración pública, sí que es verdad que hay maneras de presionar a la gente para que haga bien su trabajo. La última, y nos vamos a comer, ¿dónde estaba? Es la misma. ¿Hay alguna más? Perfecto, pues un aplauso por favor para Paco, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido brutal. Muchas gracias.